En primer lugar, vamos a desarrollar el tema de ortopedia, los temas más importantes de ortopedia que corresponden a la enfermedad de Perthes y la luxación congénita de cadera. Vamos a trabajar lesiones, generalidades de las lesiones de partes blandas, luxaciones y esguinces y generalidades del diagnóstico, complicaciones y tratamiento de las fracturas en general. En ortopedia debemos tener en cuenta estas dos patologías que son las más comúnmente preguntadas, la enfermedad de Perthes y la luxación congénita de la cadera. ¿Qué es la enfermedad de Perthes? La enfermedad de Perthes es una necrosis capital, es una necrosis de la cabeza. ¿De la cabeza de dónde? Del fémur. Es una necrosis de la cabeza del fémur porque generalmente es por causa avascular, es decir, los vasos sanguíneos, la arteria circunfleja medial, que es la que irriga la cabeza del fémur, se ve obliterada, obstruida, degenerada, y esto genera un proceso isquémico de la cabeza. Bien. La enfermedad de Perthes afecta sobre todo a niños alrededor de los entre los 3 a 8 años en promedio, más o menos. Puede empezar antes y puede aparecer también algunos años después. El diagnóstico se suele manifestar como dolor en la cadera. Es un dolor en la cadera que muchas veces se irradia hacia la rodilla. Y por supuesto es algo incapacitante, ¿no? Le duele, genera un dolor que no le permite muchas veces caminar al niño. En la radiografía, en el diagnóstico radiográfico van a encontrar esta imagen, una imagen característica de zonas de necrosis, zonas de pérdida de tejido, sobre todo en la zona de los pilares laterales de la cabeza del fémur, en esta región, y vemos cómo a medida que avanza, el pilar lateral de la cabeza del fémur se va degenerando cada vez más. Esta clasificación ABC hace referencia a la clasificación de Herring para la clasificación radiológica para enfermedad de Perthes. El, el diagnóstico de la enfermedad de Perthes, si bien la radiografía es útil, debe hacerse idealmente con gammagrafía. El estudio de la gammagrafía tiene hallazgos mucho más precoces, cuando recién incluso está empezando el proceso isquémico de la cabeza del fémur. Bien, el tratamiento de la enfermedad de Perthes incluye necesariamente reposo, pero reposo no en cualquier posición, sino un reposo con una tracción cutánea, usualmente, del miembro inferior. ¿Para qué? Para evitar que la cabeza del fémur termine generando un proceso inflamatorio de consolidación con el acetábulo. Entonces, reposo con contracción del miembro inferior. ¿Ok? Bien. Respecto a la luxación congénita de cadera, la luxación congénita de cadera es una patología, su propio nombre lo dice, congénita, le suelen llamar también displasia congénita de cadera, en la cual la cabeza del fémur suele salir de su articulación natural con el acetábulo. Aquí en la luxación congénita de cadera, la cabeza del fémur, al desplazarse fuera del acetábulo, genera una limitación a un movimiento. ¿Qué sucede? El gran problema de la luxación congénita de cadera es la limitación a la abducción. Es decir, el niño no puede abducir correctamente y sus movimientos de abducción también son limitados. ¿Por qué? Porque los abductores, los músculos abductores están hipotróficos por hipotrofia de los abductores. ¿Y cuáles son esos músculos abductores? El glúteo medio y el glúteo menor principalmente. No olviden que el glúteo mayor no es un abductor, el glúteo mayor es un extensor principalmente de la cadera. ¿Ok? La luxación congénita de cadera, ¿cómo se diagnostica? Va a depender de la edad. En los niños, en los recién nacidos y los niños muy pequeños, usamos las maniobras de Barlow, la maniobra de Ortolani. No olviden que la maniobra de Barlow es la que luxa la cadera y la maniobra de Ortolani es la que reduce la cadera luxada. Cuando ya estamos en niños pequeños, pueden buscar otros signos, otros hallazgos como la asimetría de pliegues. Y en niños ya mayores que caminan van a encontrar el signo de Trendelenburg.
¿Qué significa el signo de Trendelenburg? Es una claudicación, una cojera en la marcha. Lo normal es caminar derechito, pero si hay una luxación congénita de cadera, el niño se inclina hacia un lado. ¿Por qué? ¿Qué significa la maniobra de Trendelenburg? La claudicación, la inclinación hacia un lado, generalmente traduce una hipotrofia de los abductores, de los músculos abductores. No olviden que para confirmar una luxación congénita de cadera necesitamos imágenes, prueba de imágenes. Si el niño es un niño pequeño, generalmente menor de 3 meses, se suele diagnosticar con una ecografía. Pero si el niño es mayor de 6 meses, debe realizársele una radiografía. ¿Ok? Este rango entre los 3 y 6 meses es una ventana en la cual cualquiera de los dos estudios podría ser útil, dependiendo del grado de osificación de los huesitos en la región de la cadera del niño. Entonces, niños pequeños, ecografía; niños mayores, radiografía. No olviden que acá todo el problema se basa en la limitación a la abducción. El niño no puede abducir, y eso es precisamente lo que traduce la prueba de Trendelenburg: la hipotrofia de los músculos abductores, glúteo medio y glúteo menor. El tratamiento de la luxación congénita de cadera va a depender mucho de la edad del diagnóstico y de la severidad. Si tenemos que es un niño menor de 6 meses, se le ha diagnosticado antes de los 6 meses, el tratamiento es un arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik es un arnés, como están viendo acá, la imagen, en la cual coloca a los miembros inferiores del niño en una posición que se denomina abducción. Los coloca en abducción. ¿Ok? Pero si el diagnóstico se hace de forma tardía, o en todo caso el manejo ortopédico con arnés no funciona, no tiene éxito, voy a poner acá más de 6 meses, pero eso es relativo, ¿no? Esto va a depender sobre todo del grado de severidad. El tratamiento muy probablemente va a ser quirúrgico. Lo que se hace es una liberación capsular, liberación de la cápsula que envuelve a la articulación, con tenotomía de los aductores. ¿Ok? Los aductores, no los abductores. Lo que se corta acá son los aductores, sin B. Mucho cuidado. Entonces el problema es que no abduce bien, ¿cierto? No abduce bien. Generalmente los aductores son los que están contraídos de forma contraria. Entonces el tratamiento va a ir justamente a liberar, a relajar a los aductores. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. Pero no es la primera opción. De hecho, lo más indicado al inicio es el arnés de Pavlik, que coloca al niño en la posición de abducción. Bien, esto respecto al tema de luxación congénita de cadera. En las lesiones de partes blandas tenemos que diferenciar lo que son las luxaciones y los esguinces. Las luxaciones también se les puede llamar dislocaciones, porque precisamente hace referencia a la salida de un hueso fuera de su articulación, fuera de su lugar. Por eso se llama dislocación. La más frecuente de todas las luxaciones es la luxación anterior del hombro o del hombro anterior. ¿Ok? Esto sobre todo en los adultos. Los niños también se pueden luxar el hombro, pero los niños se luxan con más frecuencia el codo. Entonces, luxación anterior del hombro con más frecuencia. No olviden que las luxaciones se les considera lesiones intraarticulares. En el diagnóstico debemos seguir la triada de la mayoría de lesiones traumatológicas, que es la triple D. D de dolor, D de disfunción y algo que caracteriza a las luxaciones: la deformación o deformidad. Dolor, disfunción y deformidad es la triada clínica de las luxaciones. Y voy a resaltar deformación, porque las luxaciones, la mayoría de ellos deforma, y de hecho ustedes pueden reconocer muchas luxaciones por el signo característico de deformación. El manejo también sigue una secuencia. Toda luxación debe reducirse lo más pronto posible, reducción, luego debe inmovilizarse y luego debe pasar a rehabilitación. Reducción, inmovilización y rehabilitación es la secuencia común de manejo, de tratamiento de las
de la mayoría de luxaciones, al menos las no complejas. ¿Qué pasa si una luxación es compleja, complicada? Si es compleja o complicada, debe optarse eventualmente por manejo quirúrgico, pero esto es cuando ya está asociado a alguna fractura, alguna lesión asociada. Los esguinces no son dislocaciones. Los esguinces son lesiones de ligamentos. Y el ligamento que más se lesiona son los ligamentos laterales del tobillo, que son varios. Y dentro de todos estos ligamentos que tiene el tobillo, este de acá, el que une el peroné con el astrágalo por la parte anterior del peroné, es el que con frecuencia se lesiona más, sobre todo en este tipo de movimiento. Entonces, el esguince más frecuente es el de tobillo, sobre todo en mujeres. Los ligamentos laterales del tobillo, específicamente el peroneo astragaliano anterior, que es este de acá que estoy señalando con la flechita, peroneo astragaliano anterior, cuando el pie se tuerce en este movimiento que se denomina en realidad inversión. Cuando hay inversión del pie, ese ligamento peroneo astragaliano anterior tiende a lesionarse. El diagnóstico de los esguinces sigue también de alguna manera una triada, lo voy a poner abajo. Dolor, todas duelen, tiene disfunción, pero hay algo que no tiene deformidad, no se deforma. ¿Qué es lo que en su lugar tiene un esguince en vez de deformación? Inestabilidad. Esta es la triada de los esguinces, que ven que no es la misma que la de las luxaciones. Y de hecho lo que caracteriza a un esguince, ya sea en el tobillo o en la rodilla, en general las lesiones de los ligamentos, es la inestabilidad. Entonces las luxaciones tienen deformación, los esguinces no. Al menos no usualmente. De hecho que si ya el ligamento está completamente roto, o por el edema, por el hematoma, podría presentar cierta deformación, pero no es lo característico. Todos los grados, el grado 1, 2, 3, en realidad hacen referencia a leve, moderado o severo, según fuere el caso. Leve, moderado y severo. En el caso de los esguinces leves, la mayoría suele presentar principalmente dolor, la mayoría de los grados 2 presenta principalmente disfunción y la inestabilidad es característico más del grado 3. Ahora, no significa que están presentes solo en cada uno de los grados. Los 3 están presentes en todos, solamente que en grado 1 el dolor es leve, la disfunción es leve y la inestabilidad es leve o a veces inexistente. En el grado 2 hay dolor moderado, disfunción moderada, inestabilidad moderada. Y en el grado 3 dolor severo, disfunción severa, inestabilidad severa. Los 3 están presentes. Solo que si tuviéramos que hacer predominar a uno de los síntomas o signos en cada uno de los grados, en el 1 predomina un poquito más el dolor, en el 2 la disfunción y en el tercero la inestabilidad. Cada uno de los grados tiene un tratamiento en particular. El grado 1, que es leve, solamente requiere inmovilización con vendaje, no requiere enyesar. El grado 2 sí requiere ya una inmovilización más rígida, es decir, la colocación de un yeso. Y el grado 3, al ser ya una lesión severa, requiere manejo quirúrgico porque ya es una ruptura total. ¿Ok? Bien, esto respecto a la diferencia entre luxaciones y esguinces. Las fracturas, comienzo por el lado derecho, las fracturas evidentemente son lesiones que responden a un trauma generalmente, ¿no? Son heridas, soluciones de continuidad en el propio hueso. ¿Ok? Las fracturas pueden tener distintos tipos de complicaciones, que es lo que debemos enfocar principalmente. Las complicaciones de las fracturas más comunes son estas: el síndrome compartimental, la osteomielitis, la pseudoartrosis. Hay más, y voy a empezar enumerando esas más. Por ejemplo, la embolia grasa o el embolismo graso. La embolia grasa ocurre cuando se fracturan huesos largos. Se rompe un hueso largo y genera liberación al torrente sanguíneo de grasa, y no solo de grasa, sino de citoquinas y demás componentes, y esto genera
Primero, un embolismo pulmonar y en segundo lugar puede generar una respuesta inflamatoria sistémica. Por eso los pacientes con embolia grasa suelen presentar casos clínicos de distrés respiratorio y presencia de petequias en el tórax, en la espalda, etcétera, justamente a veces conjuntivales incluso, justamente correspondientes a una respuesta inflamatoria sistémica, asociado sobre todo a distrés respiratorio o incluso a probables síntomas neurológicos, dependiendo de la región donde haya ocurrido esta embolia. ¿Okay? Otras son las lesiones neurovasculares. Las fracturas muchas veces generan lesiones de algún nervio o de algún vaso sanguíneo. Por ejemplo, una fractura del tercio medio del húmero puede generar lesión del nervio radial. Una fractura de la diáfisis del fémur puede generar lesión de la arteria femoral, por ejemplo, y así. Enumero el síndrome compartimental y resalto, en todo caso, el síndrome compartimental, la osteomielitis y la pseudoartrosis por ser dentro de las complicaciones más preguntadas. El síndrome compartimental es probablemente la complicación más preguntada siempre en toda evaluación de traumatología. El más frecuente, el síndrome compartimental, es en la pierna, generalmente por fractura de tibia, ¿verdad? No olviden que el síndrome compartimental es la elevación de la presión intratisular. Por fractura de tibia con más frecuencia, podría ocurrir en el brazo y demás. El síndrome compartimental tiene una secuencia clínica muy característica. Todo empieza, la lesión en la extremidad en general genera un edema de partes blandas, en este caso un edema muscular. Voy a poner acá. El edema muscular, cuando aumenta, cuando se hace más severo, genera un dolor muy, muy intenso. Por eso la clínica del síndrome compartimental empieza con dolor intenso y desproporcionado. Luego evoluciona hacia la cianosis, se pone azul, oscuro, para finalmente terminar en una disminución del pulso. Esta disminución del pulso traduce una mala perfusión, en este caso del pie. Si estamos hablando de un síndrome compartimental en la pierna, entonces significa que va a llegar poca sangre después hacia el pie y el pie tiene riesgo de infartarse, de hacer un proceso isquémico. Entonces, disminuye el pulso pedio, por eso al final. Dolor, cianosis y disminución del pulso es la secuencia clínica. Se puede confirmar diagnóstico, o en todo caso como ayuda diagnóstica se mide la presión intratisular, es decir, en la pierna se clava una aguja, lo estoy haciendo ahí en el grafiquito, una aguja en el compartimento que deseen estudiar. El compartimento anterior de la pierna es el más frecuentemente afectado y al medir la presión intratisular van a encontrar que este es superior a los 30 milímetros de mercurio y con eso están reforzando su diagnóstico clínico de síndrome compartimental. Ante la confirmación y el diagnóstico de síndrome compartimental corresponde hacer el tratamiento que es una fasciotomía. ¿Okay? Fasciotomía amplia, una liberación de la saponeurosis. Bien, esto respecto al síndrome compartimental. La osteomielitis ya también es la infección de los huesos. En el caso de traumatología, de las lesiones traumáticas, obedece sobre todo secundario a fracturas de huesos, fracturas abiertas o expuestas, en las cuales el germen que con más frecuencia abunda es el estafilococo aureus, gram positivos en general. En el diagnóstico clínico van a encontrar sobre todo dolor, va a haber dolor, sí, va a haber disfunción, sí, pero algo importante, va a haber fiebre, alza térmica. Entonces, antecedente de fractura abierta y ahora el paciente está con fiebre, es muy probable que sea una osteomielitis. En el diagnóstico pueden usar tanto radiografías, resonancias magnéticas o gammagrafías. La gammagrafía viene a ser el estudio diagnóstico más precoz, que aparece incluso antes que, se hace positivo incluso antes que la radiografía de la resonancia, pero la resonancia al final es el estudio más específico, ¿no?
El tratamiento de la osteomielitis implica manejo antibiótico por un promedio de 4 a 6 semanas como mínimo, orientados por supuesto al estafilococo aureus, al estafilococo dorado. La pseudoartrosis, su propio nombre lo dice, es una falsa articulación. Pseudoartrosis, falsa articulación. ¿Por qué? Por un retraso en la consolidación. El hueso, una zona de fractura, no consolida correctamente, demora varios meses en consolidar y eso, retraso en la consolidación. ¿Ok? Y eso genera una aparente nueva articulación. Debería consolidarse, pero más bien se está formando como si fuera una articulación. Retraso en la consolidación mayor a 6 meses. Voy a poner RC nomás, ¿ya? Retraso en la consolidación. Esto genera que el hueso no consolidado se esté moviendo como si fuera una nueva articulación. Por eso la característica clínica más importante, más común de la pseudoartrosis es la movilidad anormal. Puede doler, no es lo común. El dolor suele ser escaso dolor. Pero el dolor suele ser escaso, pero lo más característico es la movilidad anormal. El tratamiento, una vez confirmada la pseudoartrosis, generalmente es quirúrgico. Hay que generar un lecho cruento para volver a hacer una cirugía. ¿Okay? Bien, otras complicaciones ya hemos visto como el embolismo graso, la lesión neurovascular, etc. El tratamiento de las fracturas va a depender del tipo de fractura, del momento en el que nos encontremos. Quiero que hablemos primero del tratamiento, del manejo inmediato. Esto quiero que lo resalto, o lo escribo en todo caso, porque es uno de los temas más preguntados. ¿Cuál es la conducta inicial ante una fractura? Y aquí tenemos que determinar primero si es una fractura cerrada o una fractura abierta. Abierta es que tiene una herida asociada, que puede ser pequeña, grande, contaminada, no tan contaminada, etc. Pero en general, el enfoque de manejo de las fracturas cerradas siempre es, primero, como conducta inmediata, la inmovilización. ¿Para qué inmovilizan? El objetivo de la inmovilización es reducir la posibilidad de lesión de partes blandas. Y esto va a evitar el síndrome compartimental, va a evitar la pseudoartrosis, va a reducir el dolor, etc. Siempre la primera medida es inmovilizar. Pero si la fractura es abierta, también hay que inmovilizar, por supuesto. Pero antes de inmovilizar debemos generar o en todo caso irrigar, lavar. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran riesgo de las fracturas abiertas? Que se infecte la osteomielitis. Por lo tanto, tenemos que hacer una irrigación con suero fisiológico, lo que dispongamos en el lugar. Lavado, irrigación, tiene que cubrirse, vendarse, podrían decir, ambos puntos, tanto la irrigación como la cobertura, el vendaje, buscan reducir la posibilidad de infección de osteomielitis posterior. Y posteriormente debe inmovilizarse para hacer el traslado o la atención hospitalaria correspondiente. Luego, ya viene la atención hospitalaria que ya va a ir de forma específica al tipo de fractura que tengamos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es no el manejo inmediato, sino los criterios quirúrgicos. ¿Cuándo operar? O sea, ¿cuándo va a dejar de ser un tratamiento ortopédico de manejo con yeso y debemos pasar a un tratamiento quirúrgico en el que probablemente se use material metálico? En general, porque esto no es totalmente absoluto, en general el manejo quirúrgico de las fracturas se indica cuando son fracturas inestables, cuando son fracturas muy desplazadas. Algunas guías indican cuando ese desplazamiento es mayor al 50% del diámetro del hueso o en todo caso mayor a 2 milímetros en el caso de huesos pequeños, ¿no? O sea, muy desplazados en general. Cuando son fracturas complejas, por ejemplo, fracturas múltiples, que por cierto van a generar mayor inestabilidad, ¿no? Cuando son luxofracturas, cuando son fracturas en conminuta, cuando son fracturas que están generando síndrome compartimental, etc. Cuando son fracturas bilaterales, cuando son fracturas intra
articulares. Es decir, cuando cumple estos criterios. De hecho, que lo que más les van a presentar en preguntas de examen es esto. El desplazamiento no suelen cuantificar, pero en general habla de desplazado o no desplazado. Y la estabilidad, ¿no? Si es una fractura estable, para efectos de examen, estable es probable que requiera un manejo ortopédico o una inmovilización con yeso. Pero si es inestable, es probable que requiera una osteosíntesis, una fijación metálica. Igual con el desplazamiento. Si es no desplazado, es probable que requiera solo inmovilizaciones ortopédicas. Pero si es desplazado, muy desplazado, nuevamente es probable que requiera manejo quirúrgico. ¿Ok? Esta lámina, esta parte de la lámina, tanto de las complicaciones comunes de las fracturas, tanto el síndrome compartimental como la osteomielitis, y el tratamiento, tanto como manejo inmediato o la decisión quirúrgica, corresponde a la mayor cantidad de preguntas que pueden venir en un examen de traumatología. Por lo tanto, es uno de los puntos que deben tener muy claro. Pero se ve sencillo, ¿eh? Bien, con esto terminamos esta primera parte que corresponde a las generalidades de las lesiones tanto de partes blandas, fracturas y las lesiones ortopédicas. Bien, doctores, vamos a seguir ahora con las lesiones del miembro superior. En el miembro superior vamos a identificar, como ven, algunas luxaciones, algunas fracturas que van desde la clavícula, el hombro, incluso hasta el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Comenzamos por las lesiones de la parte superior del miembro superior. La fractura de clavícula. La fractura de clavícula, estamos hablando acá, esta lesión, cuando se rompe la clavícula, es más frecuente en sus aspectos generales en el tercio medio. Tercio medio de la clavícula, sobre todo en recién nacidos. Por supuesto que no es exclusivo, se puede ocurrir en en jóvenes, incluso en ancianos, pero en recién nacidos es más frecuente. El diagnóstico característico es, como toda fractura, la triple D, no lo voy a poner acá, dolor, deformación y disfunción. Lo que quiero que veamos es que cuando hay una fractura de clavícula, usualmente se lesiona el plexo braquial. Y si hay lesión del plexo braquial, generalmente hay una disfunción y una falta de movilidad de la extremidad afectada, es decir, podemos presentar o podemos evidenciar en el paciente el reflejo de Moro asimétrico. ¿Okay? El tratamiento de la fractura de clavícula usualmente es ortopédico, un vendaje en 8. Es más, a veces es conservador, solo observación, sobre todo en el caso de los recién nacidos. Si se trata de una fractura en recién nacidos, observación. Si se trata de fracturas de niños o incluso adultos, es poco común hacer cirugías, algo que sea muy compleja. El vendaje en 8, la inmovilización suele ser lo más adecuado. Solo cuando son muy complejas, bilaterales o con lesiones asociadas, se puede considerar o se suele considerar la fractura. La segunda en frecuencia, es la fractura del tercio distal. Es decir, donde se pone la flechita, ahí cercano al acromion. Lo que debemos saber que de las fracturas del tercio distal es que estas sí, en su mayoría, son de conducta quirúrgica. De hecho, independientemente de la severidad, la mayoría de lesiones del tercio distal se operan porque suelen tener compromiso de los ligamentos córacoclaviculares. La luxación de clavícula, vamos bajando, la luxación de clavícula, que tenemos una imagen ahí a la derecha, es esta, es más común en su región externa o en su zona lateral, en su articulación con el acromion. Ven cómo se eleva la clavícula generando una deformación característica. La luxación de clavícula, entonces, es una luxación frecuente en jóvenes, generalmente por caídas. La más frecuente es la de la zona externa, es decir, la luxación acromioclavicular, que es como usualmente se le conoce. Esta luxación acromioclavicular también presenta, como toda luxación, la triple D, presenta dolor, presenta disfunción y presenta, como toda luxación, deformidad. La deformidad en las luxaciones son importantes porque tienen usualmente un signo característico. La deformidad o deformación característica de la luxación de clavícula es esta, el signo de la pseudocharreta o pseudocharretera. También se le conoce como el signo de la tecla de piano, que es un signo más radiológico, pero puede ser utilizado también.
Entonces la deformación describe signo de la pseudocharreta o signo de la tecla de piano o simplemente de la tecla. El tratamiento, como toda luxación, sigue la misma secuencia de reducción, inmovilización y rehabilitación. Pero cuando se opera, así como en la fractura de clavícula veíamos que se operaban las muy complejas o las que son del tercio distal, acá en la luxación de clavícula se opera cuando esa luxación compromete a los ligamentos córacoclaviculares, es decir, a estos ligamentos de acá. Normalmente cuando se luxa se lesionan estos ligamentos, los acromioclaviculares, pero cuando es muy severo, estos ligamentos coraco, de la apófisis coracoides a la clavícula, se rompen y eso es de indicación quirúrgica. Bien, vamos bajando. Llegamos ahora a la luxación del hombro. La luxación del hombro es la luxación, para empezar, más frecuente de los adultos, más frecuente en general. Es común en jóvenes, en adultos, es la más frecuente de todas las luxaciones y es más común en su forma anterior, la luxación anterior del hombro, es decir, cuando la cabeza del húmero, como ven acá, se desplaza hacia adelante, por delante de la cavidad glenoidea. Esta luxación anterior, llamada también subcoracoidea, porque se coloca, como ven, la cabeza del húmero por debajo de la apófisis coracoides, es la luxación más frecuente y dentro de la clínica también presenta dolor, un dolor intenso, también presenta disfunción y también presenta deformación. Solo que aquí la deformación no se conoce como signo de la pseudocharretera, que es de clavícula, sino este sí es el signo de la charreta o charretera. Si vemos un rato la imagen arriba, vendría a ser del hombrito una deformación más inferior y más lateralizada, es decir, a un costado, a la altura del deltoides. Por eso también se le llama el hachazo o deformación deltoidea. Bien, deformación en forma de charreta o charretera. Algo importante que tienen que tener en cuenta acá también es que la luxación del hombro lesiona este nervio. Es una de las lesiones asociadas más comunes, que pasa justo por delante de la articulación, el nervio axilar o circunflejo. Lesión del nervio axilar o circunflejo es una de sus lesiones asociadas más comunes. También puede generar fracturas asociadas tanto de la misma cabeza del húmero como de la cavidad glenoidea. En el caso de la lesión de la cavidad glenoidea, del borde de la cavidad glenoidea, voy a poner acá de la glena, corresponde a la lesión de Bankart. En cambio, cuando se fractura o genera una lesión, un desgarro de la cabeza, del cartílago que recubre la cabeza del húmero, se le conoce como la lesión de Hill-Sachs. Entonces, el Bankart y Hill-Sachs, cuando es el húmero el que se ve comprometido. Cavidad glenoidea, el borde, Bankart, con B de borde. Cuando se lesiona la cabeza del húmero, su cubierta cartilaginosa, H de húmero, H de Hill-Sachs. ¿Okay? El tratamiento es igual que todas las luxaciones, reducir lo más pronto posible, inmovilizar y rehabilitar. La reducción sigue una secuencia de pasos dependiendo de la técnica, pero en general el hombro tiene que abducirse, en la imagen de la izquierda estoy mostrando, abducirse y extenderse y traccionarse. El fundamento de la reducción anterior del hombro es mantener una abducción y una tracción constante, ya sea traccionando con sábanas, poniendo el pie en la axila para jalar el miembro superior. En ambos casos tienen que traccionar con el miembro superior en abducción. La inmovilización en miembro superior en luxaciones es aproximadamente 3 a 4 semanas. Se evita inmovilizar más hay que tratar de no inmovilizar mucho tiempo para evitar que la articulación quede rígida. Esto con la luxación del húmero. Vamos bajando. La fractura del húmero. El húmero se puede fracturar en diferentes niveles. Por ejemplo, veamos esa imagen de ahí. El húmero se puede fracturar a nivel de la cabeza, cuellos, diáfisis, etc. La más frecuente de todas de la zona superior es la fractura del cuello.
del cuello quirúrgico. Luego vienen las fracturas de la diáfisis y luego vienen las del tercio inferior. Entonces lo vamos a dividir en tres partes: del tercio superior, del tercio medio y del tercio inferior. La más frecuente de la del tercio superior es la fractura del cuello, específicamente del cuello quirúrgico, y esto es muy frecuente en los ancianos. ¿Por qué? Porque esa región del cuello quirúrgico del húmero, esta zona, es muy propenso a debilitarse en casos de osteoporosis, y los ancianos suelen presentar alta prevalencia de osteoporosis, por lo tanto, ante una caída o un golpe, esa zona se puede fracturar con facilidad. Por eso estas zonas del tercio superior del cuello son más comunes en ancianos. Una característica clínica común de las fracturas del cuello quirúrgico es esta imagen característica, que es este hematoma que se presenta tanto en la parte superior, cercano al tórax ya incluso, y en la cara interna del brazo. Este es el hematoma de Enneking, hematoma característico. Entonces, cuando le dicen abuelito se cayó, no puede movilizar el miembro superior y tiene un hematoma ahí en la zona cercana al hombro, a veces ni siquiera dice Enneking, debemos considerar que se trata de una fractura de cuello quirúrgico del húmero. Las del tercio medio ya vienen a ser las fracturas de la diáfisis. La diáfisis es una zona muy osificada y bastante dura, que solamente se lesiona ante traumas muy severos. Por eso las fracturas de la diáfisis suelen ocurrir más en jóvenes, en adultos, porque son quienes están más expuestos a accidentes muy violentos, a traumas muy severos. ¿Ok? Estas fracturas de la diáfisis tienen una lesión característica muy importante. Suelen lesionar el nervio radial. ¿Por qué? Porque por detrás del húmero, ahí a nivel de la diáfisis, a nivel del tercio medio, el nervio radial que pasaba por la parte interna ahora se vuelve externo, es decir, lo cruza por detrás. Por eso fracturas del tercio medio del húmero comprometen el nervio radial y los movimientos que dependen de la inervación del nervio radial se ven limitados, entre ellos la extensión de la mano. No olviden que el radial extiende la mano, por eso que ante fracturas del tercio medio hay una limitación a la extensión de la mano. Se reduce la posibilidad de extensión. El tratamiento va a depender del grado de lesión. Si se trata de una lesión estable, no muy desplazada, probablemente con este yeso puede recuperarse. Pero si se trata de una lesión severa, muy inestable y con alto grado de desplazamiento, la cirugía siempre es una opción, la colocación de clavos endomedulares. Entonces, usualmente voy a poner acá de amarillito, en casos no desplazados o estables y en casos desplazados o inestables, la colocación de un clavo endomedular. Entonces, con la del tercio medio, recuerden qué cosa lesiona: el nervio radial. Las del tercio inferior hace referencia a las de la zona supracondilia, es decir, las que están por encima de los cóndilos. Esta es muy frecuente ya también en los niños. Voy a saltearme. En los niños. Entonces, como ven, arriba eran los ancianos, al medio en los jóvenes y abajo en los niños. El gran problema de esa fractura supracondilia en los niños es que pueden generar un síndrome compartimental muy característico que recibe el nombre de síndrome de Volkmann. Bien, síndrome de Volkmann, que es un síndrome compartimental que ocurre por lesiones en la zona supracondilia de los niños. Acuérdense que además otras fracturas que también sigue siendo parte del húmero corresponden a las fracturas de la epitróclea y el epicóndilo. Son estas fracturas que están por encima tanto de la tróclea como del cóndilo. Por eso se llaman epi. Estas fracturas pueden comprometer los nervios que pasan por sus costaditos. Es decir, por acá pasa el nervio cubital y por acá pasa el nervio radial. Quiere decir que fracturas de la epitróclea pueden comprometer el nervio cubital y fracturas del epicóndilo pueden comprometer el nervio radial. Lo voy a resaltar, ¿ya? Nervio cubital en fracturas de la epitróclea y nervio radial en fracturas del epicóndilo, porque anatómicamente, vamos a ver en la imagen de la izquierda, este es el cúbito, este es el radio,
El nervio radial, ven que pasa por un costadito del epicóndilo y el nervio cubital pasa por detrás de la epitróclea. Por eso cuando estos se fracturan, respectivamente lesionan cada uno de los nervios. Los movimientos que estarían limitados van a depender de qué inervaban cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si se lesiona el nervio radial en una fractura de epicóndilo, no va a haber buena extensión de la mano. Y con el nervio cubital, algunos movimientos de los dedos, incluso de la misma mano, pudieran verse limitados también. Esto con las fracturas del húmero, tanto de la zona superior, medio e inferior. Entonces, quiero que tengamos claro, abuelitos que se caen, se lesionan el hombro, fractura de cuello de húmero. Muy característico, hematoma de Ennekien. En el tercio medio es más de los jóvenes, por lesiones de alto impacto, suele lesionar el nervio radial. Y en los niños se les lesiona más la zona supracondilia, puede generar síndrome de Volkmann. En algunos puede haber lesiones de tanto del epicóndilo o de la epitróclea, lesionando nervio radial y nervio cubital respectivamente. La subluxación de codo. Aquí faltaría un tema que es la luxación de codo en sí, solamente que no lo incluimos en esta parte porque es un dato muy sencillo. Voy a ponerlo acá de moradito. La luxación de codo, que es esa radiografía, es más frecuente en su forma posterior. Más frecuente en su forma posterior y esto es más común en los niños. ¿Ok? No es más frecuente que la luxación de hombro, en general la luxación de hombro es más común, pero en los niños presenta más luxaciones de codo posterior, hacia atrás. Entonces, si les preguntan la más frecuente de los adultos, hombro anterior. La luxación más frecuente de los niños, codo posterior. Bien, la subluxación del codo es otra lesión en la cual no hay deformación. Acuérdense que las luxaciones normalmente deforman. Quiero que vean esa radiografía de la derecha, ven cómo genera una deformación a nivel del codito. Pero la subluxación, que es el tema que vamos a resumir, no es una luxación de verdad porque no genera deformación de la articulación del todo. En la subluxación, como ven acá, la articulación entre el húmero y el cúbito están intactas, solamente la cabeza del radio tiende a salirse de su ligamento anular. Por lo tanto, en la subluxación del codo hay una ligera salida, un ligero desplazamiento de la cabeza del radio. Salida de la cabeza del radio por fuera de su ligamento anular. Ocurre sobre todo en niños. ¿Por qué? Por tracción, porque los jalan. Niños aproximadamente entre 1 a 4 años que los jalan con fuerza de la manito. Y al jalarlos con fuerza de la manito, el codito se puede lastimar. ¿Y qué tipo de lesión les genera en los niños que han sido jalados por la fuerza de la manito? En su codito adopta esta posición, pronación. Pronación con una semiflexión. Es decir, viene poniendo su manito hacia abajo, es la pronación, con la palma hacia abajo, con una ligera flexión y sujetándose el codito por el dolor. Por eso a esta patología también se le llama pronodoloroso, porque el niño viene pronado. La radiografía suele ser normal, negativa, no suele encontrar mayor lesión porque no hay ni una deformación ni una ruptura importante. El tratamiento de la subluxación de codo incluye un procedimiento de reducción que es la tracción del codo, se tracciona, se extiende y se tracciona, luego se supina de lo que estaba pronado, de lo que estaba en pronación, se supina, se lleva la palma hacia arriba, se supina y luego se flexiona. O sea, tracción, supinación y flexión. Ese es el procedimiento para intentar reducir una subluxación de codo en los niños. Usualmente las preguntas de este tipo van a llevar el antecedente. Un niño de 2, 3, 4 años que lo han jalado a la fuerza y ahora no puede mover el codo. Debe ser una subluxación. Recuerden por favor la secuencia de tratamiento y cómo es que llega a la emergencia. Llega en pronación. Por eso el sinónimo de esta patología que es pronodoloroso. Bien. Vamos bajando. La fractura de Colles. La fractura de Colles es una fractura de
del radio, voy a poner acá, es una fractura de la metáfisis distal del radio. Creo que ubiquemos bien dónde está, es decir, si lo ubico en la figura, es acá. ¿Ok? En este radio, en la parte distal. No es en el cúbito, no es en la cabeza de radio, no, es en la parte distal del radio. Bien. Entonces, algo que deben tener en cuenta de esta fractura de Coles es que se trata de una fractura extraarticular. Quiere decir que no compromete la articulación. Quiero usar un rato la radiografía que está acá abajo. Al ser el trazo de esta manera, ven que no está comprometiendo la cara articular con el carpo ni la cara articular con el cúbito. A eso se refiere con fractura extraarticular. Las fracturas extraarticulares del radio, entonces, usualmente son fracturas de Coles. Es la fractura más frecuente del miembro superior. No supera a la de tibia, de hecho la fractura de tibia es la más frecuente, pero en el miembro superior esta es la más común. ¿Ok? ¿Por qué ocurre la fractura de Coles? Ocurre por caída sobre la palma de la mano, caída con la mano en dorsiflexión. ¿Y qué es la dorsiflexión? Es esta posición. O sea, caen sobre la palma de la mano. Cuando le dicen cayó en dorsiflexión es esto de acá, sobre la palma de la mano. Este mecanismo de caída hace que la clínica característica de la fractura de Coles, que la estamos viendo acá, incluya un desplazamiento dorsal. El desplazamiento es dorsal. De ahí viene el signo característico, el signo del dorso de tenedor. ¿Por qué? Porque se ha ido hacia atrás, pues la mano, ¿no? Si ven la imagen de la derecha, es muy parecido a un cubierto, no solo un tenedor, un cubierto en general, volteado. Dorso de tenedor y también se le puede conocer como signo de la bayoneta. Dorso de tenedor, signo de la bayoneta por el desplazamiento característico. ¿Ok? Suele lesionar el nervio mediano con frecuencia porque el mediano pasa por ahí por la muñeca. El tratamiento es la colocación de un yeso braquiopalmar que puede reducirse en algún momento por aproximadamente 6 semanas. ¿Okay? Si a situaciones muy complejas pueden requerir alguna intervención quirúrgica. ¿Qué es necesario que recuerden? Acá hay varias cosas, porque Coles es una de las fracturas más comunes. Para empezar, recuerden siempre que es una fractura extraarticular. Segundo, que la caída es con la mano en dorsiflexión. Incluso podrían decir sobre la palma. ¿Ok? Sobre la palma de la mano. Y que el desplazamiento es dorsal y de ahí viene el nombre del signo de dorso de tenedor. Esos datos son los más comúnmente preguntados. Ahora, la otra fractura que deben tener en cuenta es la fractura de Smith. La fractura de Smith, llamado también Goyrand-Smith, es como decir un Coles pero invertido. O sea, también es en la metáfisis distal del radio. Bien. Pero la fractura de Smith es la caída es distinta. La caída es con la mano en flexión palmar, es decir, sobre la parte dorsal de la mano. No confundan el término sobre la parte dorsal con el término en dorsiflexión. Dorsiflexión es esto, pero caída sobre la parte dorsal o flexión palmar es esta caída de acá. Es distinto, ¿verdad? El desplazamiento viene a ser ya no dorsal como si lo tenía Coles hacia atrás, sino ahora es un desplazamiento ventral hacia adelante. Por eso es el Coles invertido. Entonces, la caída es con la mano caída sobre la parte, sobre el dorso de la mano. Sobre la mano, pero el dorso. Pueden decir flexión palmar si gustan. El desplazamiento ya no es dorsal, sino es un desplazamiento ventral y de ahí viene el signo característico que es el signo de la pala de jardinero.
pala de jardinero. El tratamiento, la mayoría de veces en la fractura de Smith, es quirúrgico. Vamos bajando y en la mano tenemos la fractura de escafoides. La fractura de escafoides es el hueso más frecuentemente fracturado del carpo. Es el que más se fractura en el carpo. Acuérdense que el carpo tiene 8 huesos: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. El que más se fractura, el escafoides. Este escafoides tiene la particularidad de que ocurre por caída también, caída sobre la mano en dorsiflexión. O sea, el mecanismo de caída es muy similar al de Coles, en dorsiflexión. El diagnóstico es lo que más deben manejar. ¿Por qué? En estas preguntas les van a dar el antecedente de caída, pero que ahora tiene dolor en la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica es ese espacio que está delimitado por el extensor largo y el extensor corto del pulgar. Presionan en la tabaquera anatómica y al movimiento del pulgar va a haber dolor. Antecedente de caída, dolor de tabaquera anatómica, se sospecha de fractura de escafoides. La mayoría de veces la radiografía suele ser negativa, normal. Por lo tanto, basta que haya la sospecha por el antecedente, el dolor, la incapacidad para el movimiento y demás, aun si es que la radiografía sale negativa, debe inmovilizarse. Entonces, la inmovilización es con criterio clínico. Aquí no es con criterio quirúrgico como en otras fracturas. Luego, días después, pueden confirmar con otra radiografía para ver si se está generando una zona de consolidación. Pero solo basta la clínica para inmovilizar. Y se trata de una ferulización en forma de un guante, como están viendo acá. Inmovilizando no solo la muñeca, sino también inmovilizando el pulgar. ¿Qué es clave acá? El dato de dolor en la tabaquera anatómica y que la conducta es con dato clínico. Dentro de las muchas lesiones que hay en la mano, estamos revisando las más importantes, el síndrome del túnel del carpo. El síndrome de túnel del carpo es uno de los más importantes. No es una fractura. Aquí el síndrome de túnel del carpo es un proceso de compresión del nervio mediano porque se inflama el retináculo de los flexores. Compresión del nervio mediano por inflamación del retináculo flexor. Se inflama el retináculo y por donde pasa el nervio mediano, ahí lo comprime. Y eso clínicamente, ¿qué genera? Genera parestesias en los dedos que el nervio mediano inervaba. Quiero resaltar en el nervio mediano porque es de lo más preguntado. Por lo tanto, estas parestesias van a ser ¿en qué dedos? En el primer dedo, en el segundo dedo y en el tercer dedo, porque les da sensibilidad a estos dedos en la parte anterior. Parte del cuarto también, pero usualmente las parestesias son en estos deditos, primero, segundo y tercero. Muchas veces van a necesitar ayuda de algunos tests, como están viendo acá, el test de Fallen y el test de Tinel. No olviden que Fallen, la prueba de Fallen es una prueba en la cual flexionan las manos para generar compresión en el mediano. Es decir, la prueba de Fallen es a la flexión y la prueba de Tinel es a la percusión en la muñeca. Percuten y puede que sientan ciertas parestesias en esos deditos. Si tienen duda diagnóstica, percusión. Si tienen duda diagnóstica, pueden confirmarlo con un estudio que se denomina electromiografía. Tienen que realizar un estudio de conducción del nervio mediano. El tratamiento sigue tres niveles. En un primer nivel, cuando el dolor es leve, cuando puede manejarse de forma inicial, basta el uso de AINES para manejo del dolor, porque eso genera dolor, y terapia física, terapia de rehabilitación. Si es que esto no funciona, se puede usar corticoides, pero infiltrados, no sistémicos. Infiltrados para reducir la inflamación y descomprimir el mediano. En cambio, si nada de eso funciona, se opta por un procedimiento ya quirúrgico de liberación del retináculo de los flexores. Entonces, no se opta por la cirugía, sino hasta que se haya intentado tratamiento médico conservador. Bien, doctores, ahora vamos a revisar las lesiones del miembro inferior, tanto desde la pelvis,
el fémur, la rodilla, los huesos de la pierna, estamos hablando de la tibia, peroné, y algunas de las lesiones más importantes del pie. La fractura de pelvis es una fractura bastante importante y complicada, dada la estructura de la pelvis, ¿no? Generalmente ocurre por accidentes de tránsito muy violentos. Y dado que son accidentes de tránsito, los jóvenes, los adultos son los que más frecuentemente lo padecen. Es más común de todo el hueso pélvico, de toda la estructura pélvica a nivel del pubis. Y ya sabemos que por detrás del pubis se encuentra la vejiga y la uretra. De ahí viene que algunas de las lesiones importantes son las lesiones de la vía urinaria, pero no la más frecuente. De hecho, la lesión más frecuente es la lesión vascular, la de los vasos ilíacos. En primer lugar, la lesión vascular y en segundo lugar, las lesiones de vía urinaria. Estamos hablando de vejiga y de uretra. Uretra posterior. No olviden que ante toda sospecha de lesión de pelvis, de fractura de pelvis, siempre hay que realizar una tomografía. Por más que la radiografía ya les haya confirmado la fractura, es siempre imperativo realizar una tomografía para valorar la severidad de lesión, además que les va a poder ver las zonas retroperitoneales también. El tratamiento va a depender de la complejidad. Estamos hablando que en fracturas no desplazadas y fracturas estables en general va a ser un manejo ortopédico de fijación, pero fracturas inestables, muy desplazadas, vamos a optar por tratamientos quirúrgicos. Acá requiero que recuerden por favor la importancia de las lesiones asociadas, sobre todo de la vía urinaria y la vascular, y la tomografía como estudio diagnóstico de lesión en fracturas pélvicas. La luxación de cadera, estamos hablando de la luxación traumática porque hay también una luxación congénita. La luxación traumática de cadera es la luxación más importante del miembro inferior, así como en el miembro superior era la luxación del hombro. La luxación de cadera puede tener varias direcciones, siendo estas dos, la luxación posterior y la luxación anterior, las que tienen mayor importancia. De todas, la más frecuente es la luxación posterior de cadera, cuando la cabeza del fémur, viendo la figura izquierda, se va hacia atrás. ¿Okay? Esa luxación, ese dislocamiento posterior ocurre con más frecuencia por accidentes de tránsito, por supuesto, más en jóvenes, y accidentes de tránsito de automóvil. Y dentro de los que van en el automóvil, el copiloto es el que tiene más riesgo de sufrir este tipo de fracturas, más que el chofer y más que los que están atrás. Esto tiene que ver porque sus rodillas chocan en la guantera, en el salpicadero, que lo que conocen, y esto hace que el fémur se desplace hacia la parte posterior. En cambio, las luxaciones anteriores son más frecuentes por accidentes de tránsito, pero de motociclistas. No solo de motociclistas, sino de gimnastas, deportistas en general. ¿Por qué? Porque en la luxación anterior el movimiento que hace que la cabeza del fémur se luxe es la abducción, una abducción forzada. ¿Ok? Bien. El diagnóstico de la luxación de cadera es la parte más importante porque tienen que conocer y describir bien las posiciones. Vemos un rato las imágenes de la derecha. Esta es una luxación posterior y esta es una luxación, perdón, están muy similares. Acá la posterior está bien, pero la luxación anterior debe ser de esta forma. El miembro inferior está abducido hacia afuera. Lo corrijo, ¿ya? Entonces, en la luxación posterior, como ven, está aducido, está con rotación interna y una semiflexión, y eso es lo que deben recordar. Rotación interna, gira hacia adentro, está con aducción y acá una leve semiflexión. A diferencia de la luxación anterior, en la cual hay rotación externa, abducción y rotación externa, abducción y también una flexión de la cadera. No es tanto una semiflexión, sino una flexión más completa.
¿ok? Recuerden, por favor, sobre todo el de la luxación posterior, que es más frecuente. Dado a veces no recuerdan o no logran memorizar del todo la posición, ustedes pueden tener una memoria fotográfica acá y tener bien clara la imagen. La del bañista pudoroso, ¿cierto? Con P de posterior, con P de pudor, con P de palta, ¿cierto? Palteado y tapándose. La mnemotecnia. En cambio, la luxación anterior, como estamos viendo ahí, es una posición ya mucho más con el miembro inferior abierto hacia afuera, ¿no es cierto? Rotado hacia afuera, abducido. Algunos le llaman la posición obscena, por su sinónimo que es la luxación obturatriz. Pero acuérdense ahorita con posterior y anterior. La posterior es la más frecuente. El tratamiento, en el caso de la luxación posterior y la luxación anterior, es muy similar. Siempre siguen la secuencia de reducción, inmovilización y rehabilitación. Con la particularidad que la inmovilización en este caso es por un poquito más de tiempo, 5 a 6 semanas. Bien, listo. Esto con la luxación de cadera. Es muy importante que tengan claro que la luxación de cadera es una lesión principalmente de jóvenes, tanto la posterior como la anterior, porque están relacionadas a accidentes de tránsito. Por eso, desde que ya les ponen a veces una pregunta, solo viendo el enunciado, los antecedentes, si les plantean un anciano, deben por lo menos alejar la probabilidad de luxación, porque los ancianos tienen los huesos un poco más frágiles, entonces es más probable que se fracturen antes que se luxen. Por lo tanto, en cadera, ¿quiénes se luxan? Los jóvenes. ¿Quiénes se fracturan? Con más frecuencia las personas mayores. Y ahí viene la fractura de fémur. La fractura de fémur en realidad se puede fracturar en diferentes niveles. Vean la imagen de la izquierda. El fémur puede fracturarse a nivel de la cabeza, del cuello, de la diáfisis, de los cóndilos, etc. Muy similar al húmero. Vamos a dividirlo también en partes. Aquí sobre todo la parte superior, que es más común, ahí a nivel del cuello del fémur, y la diáfisis. Las fracturas de la parte inferior aquí no la vamos a considerar simplemente por un tema de frecuencia, de menor frecuencia y de menor probabilidad de pregunta. Pero estas dos, la fractura del cuello del fémur, y la fractura de la diáfisis del fémur son las más importantes. Entonces las voy a dividir. En su tercio superior es más frecuente a nivel del cuello. Y estas fracturas a nivel del cuello son más comunes en los ancianos con osteoporosis. Abuelito con osteoporosis se cayó, lo más probable, y se golpeó la cadera, lo más probable es que se pueda fracturar el cuello del fémur. Son huesos ya debilitados, ¿no? Suelen ser fracturas patológicas. Entonces, tercio superior, fractura de cuello común en abuelitos con osteoporosis. El diagnóstico acá es clave porque les va a describir una posición del miembro inferior bastante particular que es esta. Este es el miembro afectado, más arriba está la fractura, ¿no? Y miren qué posición adopta. Para empezar, que tiene rotación externa, el pie se rota hacia afuera, todo el miembro inferior, está acortado respecto del otro pie, de ahí viene acortamiento, rotación externa y hay un afrontamiento, acercamiento hacia la línea media, no está separado, eso se llama aducción o aproximación. De hecho, lo recordamos con estas palabras, acortamiento, aproximación y rotación externa a capre. Basta que les digan que un abuelito se cayó y ahora no puede caminar y viene con el miembro inferior rotado hacia afuera o acortado, no siempre le mencionan todo, ya deben sospechar fractura de cuello de fémur. No van a pensar en luxación, ¿no? Para empezar, porque los abuelitos no se luxan, al menos no con frecuencia, son los jóvenes. Muy bien, el diagnóstico de todas maneras se va a hacer la confirmación con una radiografía y el tratamiento va a depender del tipo de fractura. ¿Por qué? Porque las fracturas del cuello de fémur tienen gran riesgo de ¿qué? De hacer necrosis avascular. Vean la imagen acá. Si se fractura el cuello, los vasos sanguíneos que van por el cuello en dirección a la cabeza se pueden seccionar. ¿Y qué puede ocurrir? Necrosis de la cabeza.
y encima es una fractura patológica, con hueso osteoporótico que no va a consolidar, prácticamente casi todas las fracturas de cuello de fémur son quirúrgicas. Si es una fractura estable con bajo riesgo de necrosis avascular, que tiene poco desplazamiento, probablemente se va a optar por un tornillo o un fijador transcervical. Le voy a poner acá tornillo transcervical, que es este de acá. Es decir, mantienen la cabeza en su lugar y le ponen un tornillo grueso, por supuesto, para fijar la cabeza. Esto es cuando la cabecita no tiene probabilidad o no parece tener riesgo de necrosis, seguramente porque la fractura es leve. Pero si es una fractura muy desplazada, bastante inestable, en la cual la cabeza prácticamente se ha ido a un lado, tiene alta probabilidad de hacer necrosis, y estamos hablando de ancianos. Por lo tanto, en esos casos se opta por prótesis, que pueden ser prótesis parciales si solo se reemplaza la cabeza del fémur, o prótesis totales si se reemplaza la cabeza con el acetábulo también, con un platillo ahí que lo contenga, ¿no? Entonces, si son fracturas estables, de bajo riesgo de necrosis, tornillo transcervical. Pero si son fracturas inestables, con alto riesgo de necrosis avascular, Garden 3, Garden 4, según las clasificaciones de fracturas del cuello del fémur, el tratamiento es prótesis. Puede ser parcial o puede ser total. Cuando se coloca prótesis parcial, cuando el anciano o el paciente tiene, al revés, poca expectativa de vida, ¿cierto? Entonces solamente se reemplaza una de las partes. Pero si tiene alta expectativa de vida mayor a 3 años, funcionalmente está bien el abuelito, se coloca prótesis totales. Entonces, siempre es quirúrgico. El tipo de material es lo que va a ir variando. ¿Ok? Las del tercio medio, estamos hablando de la diáfisis, ya no son de ancianos, al igual que en el húmero, acá son más frecuentes en los jóvenes, y usualmente por accidentes severos, no solo de tránsito, sino también accidentes deportivos, personas que hacen escalada, etc. Estas fracturas a nivel de la diáfisis, siguen tienen, el gran riesgo de lesionar, ¿qué cosa? Lesión de la arteria femoral. ¿Por qué? Porque al igual que en el miembro superior, en el húmero, por la diáfisis pasaba el nervio radial, acá, muy pegadito, pasa la arteria femoral. Por lo tanto, si se fractura el fémur, puede lesionar arteria femoral y eso puede llevarnos al shock. ¿Qué? ¿Una fractura puede llevarnos a un shock? Sí. Y una de esas características comunes es la de la diáfisis del fémur. Representa a un joven que se accidentó y ahora está en shock. Es probable considerar fractura de la diáfisis del fémur. El tratamiento va a depender del grado de severidad. Por supuesto que es ortopédico, tracción. Ambos son tracciones, tracción cutánea o tracción esquelética, tracción ósea. En caso de fracturas estables, voy a ponerlo acá, estables, tracción, que puede ser cutánea en los niños, esquelética en los adultos. Pero si se trata de una fractura inestable, el tratamiento es quirúrgico, como están viendo en esa radiografía, la colocación de un clavo a lo largo, un material metálico a lo largo del fémur, que se denomina la colocación de un clavo endomedular. Bien, esto con las lesiones del fémur. En la rodilla tenemos las lesiones de los meniscos y las lesiones de los ligamentos de la rodilla, propiamente dichos. A veces son difíciles de diferenciar. Las lesiones de los meniscos hacen referencia a las lesiones de estas estructuras cartilaginosas, el menisco lateral y menisco interno. El menisco interno es el más frecuentemente lesionado, es el que más se lesiona. No olviden que las lesiones de los meniscos son más característicos de los jóvenes, sobre todo deportistas. Este menisco, el interno, es el que más se lesiona y la forma de lesión es la que están viendo a la derecha, que es una lesión longitudinal llamada también en asa de cubo.
en asa de cubo o asa de balde, que es lo mismo, ¿no? El dato importante en el diagnóstico es que las lesiones de los meniscos presentan dolor, por supuesto, disfunción, sí, pero algo característico, bloqueo de la articulación, que significa que la persona que sufre una lesión de menisco no puede completar rangos articulares. Por ejemplo, no está limitado la extensión de la rodilla. Por eso que cuando camina o cuando quiere jugar fulbito o algo, cuando quiere patear, correr, le aumenta más el dolor y no puede completar ese movimiento, y de ahí vienen muchas veces los síntomas. Limitación a la extensión de la rodilla. El tratamiento de la lesión de meniscos, bueno, antes que el tratamiento, el diagnóstico se confirma usualmente con una resonancia magnética y una resonancia magnética que pudiera a veces no ser 100% confiable, por eso a veces se opta por una artroscopía diagnóstica. Y una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento es sutura por artroscopía. Lo que quiero es que tengan claro que lo que caracteriza es la imposibilidad de completar los rangos articulares, porque eso lo diferencia, este concepto diferencia de la clínica de la lesión de los ligamentos de la rodilla. Los ligamentos de la rodilla dentro del diagnóstico presentan, no escriban todavía esto, presentan inestabilidad. No olviden que la lesión de los ligamentos son esguinces. Y los esguinces tienen dolor, disfunción e inestabilidad. Entonces, si una pregunta les da datos de inestabilidad, es lesión de ligamentos. Si una pregunta no habla de inestabilidad, sino por el contrario, que la articulación está medio bloqueada, dolorosa en un joven, debe ser lesión de meniscos. Borro un momento esta parte de inestabilidad. Y quiero que recuerden lo siguiente. El ligamento más frecuentemente lesionado de la rodilla, porque son 4, 2 cruzados, anterior y posterior, y 2 colaterales, interno y externo, ¿cierto? Agrando acá. 2 cruzados, anterior y posterior, y 2 colaterales, colateral interno y colateral externo, dentro de los ligamentos más importantes y más comunes. El ligamento cruzado anterior es el más frecuentemente lesionado. Y el diagnóstico característico es dolor, disfunción, sí, pero la inestabilidad está representada por el signo del cajón, específicamente cajón anterior. Por supuesto que si hablamos del ligamento cruzado posterior, estaríamos hablando del cajón posterior. Pero si se dan cuenta, el signo del cajón no significa otra cosa que la inestabilidad. Como ven al aplicar la maniobra, cómo pueden jalar la tibia hacia adelante. Si el ligamento estuviera íntegro, esto no debería movilizarse, pero se inestabiliza y se mueve. Si se va hacia adelante, ligamento cajón anterior, ligamento cruzado anterior. Si se va hacia atrás, seguramente es una lesión del ligamento cruzado posterior. Bien, si se trata de ligamentos colaterales, tanto colateral interno como colateral externo, los dos de los costados, la tibia se lateraliza y eso ya no se llama cajón, eso se llama signo del bostezo. Si se dan cuenta, el cajón es para los cruzados y bostezo para los colaterales. Bien, en todos los casos están traduciendo inestabilidad de la articulación. El tratamiento, la confirmación del diagnóstico muchas veces también es por resonancia magnética, y el tratamiento va a depender del grado de esguince, 1, 2, 3. Y esto lo vemos en generalidades. Grado 1, seguramente una inmovilización conservadora, igual que grado 2, pero grado 3 generalmente ya es tratamiento quirúrgico. Bien. La fractura de tibia, vamos bajando. La tibia es el hueso más frecuentemente fracturado del miembro inferior y en general es el hueso más fracturado del organismo. Es el más fracturado del miembro inferior. ¿Ok? La fractura de tibia es más común, sobre todo en pacientes, en personas que sufren accidentes de tránsito. Accidente de tránsito, pero del peatón. ¿Ok? Del peatón. Pues
Cualquiera puede fracturarse, pero el peatón, como es el carro que choca a la altura de la pierna, ahí es el que suele sufrir más a este nivel. Em, La fractura de tibia puede tener diferentes características. Es muy común las fracturas por torsión. Ahora, no significa que solo se fractura por torsión, es decir, como si fuera en espiral y demás. No, como gira. Puede fracturarse de forma transversa, oblicua, etcétera, pero es un hueso que con frecuencia suele fracturarse de esta manera. Es el hueso que cuando se fractura genera más síndrome compartimental, es el primero. De hecho, el compartimento anterior de la pierna es el que más síndrome compartimental hace por fractura de tibia. Es el que más pseudoartrosis hace, es el que más osteomielitis hace. Es el primer lugar de casi la mayoría de complicaciones importantes. Síndrome compartimental, osteomielitis, pseudoartrosis. Por supuesto que la osteomielitis, en caso la fractura sea abierta, ¿no? El tratamiento va a depender de la estabilidad o inestabilidad. Las fracturas estables de pierna son aquellas que son transversas, es decir, no son oblicuas, ni son en espiral, ni nada, sino trazos sencillos, ¿no? Ahí estoy, acabo de dibujar uno de azulito, ahí. Transversas, son únicas, no desplazadas, etcétera. O sea, todo lo bonito, no se ha desplazado, es única, es transversa, y algo importante, el peroné está en buen estado. Peroné ok. En esos casos, cuando son fracturas estables con esas características, se coloca un yeso desde el muslo hasta el pie. Muslo, pedios, para inmovilizar la tibia, pero siempre y cuando sea estable. Yeso, muslo, pedio. A veces le llaman cruropedio, desde la línea crural. En cambio, si es inestable, es decir, no es transverso, puede ser oblicuo, puede ser en espiral, son múltiples, tienen desplazamiento o en todo caso el peroné está dañado de forma adicional, entonces en esos casos se opta por tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Como están viendo ahí, la colocación de un clavo endomedular. La opción de clavo endomedular es una de las opciones más comunes cuando se trata de fracturas de diáfisis de este tipo de huesos. No siempre, pero es una opción importante. Vean cómo acá incluso se ha puesto una plaquita con tornillos al peroné. ¿Ok? Entonces, estable, de buenas características, yeso muslo pedio. Inestable, procedimiento quirúrgico. Esto en el caso de las fracturas de tibia. El tendón de Aquiles es una de las lesiones más importantes del miembro inferior. No olviden que el tendón de Aquiles es el tendón más frecuentemente roto. La ruptura es lo que nos importa, porque puede hacer también tendinitis, puede hacer tendinosis, etc. Pero la ruptura es la complicación más frecuente. ¿Ok? La ruptura del tendón de Aquiles tiene una característica, por cierto, también le llaman tendón calcáneo, ¿eh? Tendón de Aquiles o tendón calcáneo. También tiene una triada, la triple D, igual que las fracturas y las luxaciones. D de dolor, D de disfunción y D de deformación. Dolor, es más, hasta tiene un signo característico, el signo de la pedrada, o sea, un dolor súbito que ocurre cuando se rompe el tendón. ¿Y por qué se rompe? Se rompe generalmente cuando hace un cambio brusco de dirección. En este caso, cuando quiere saltar, por ejemplo, de un momento a otro, está todo debilitado, su músculo, su tendón, y se pone a saltar. Nunca lo he hecho, ¿no? Salta de felicidad y se rompe el tendón. Entonces, acá en causas le voy a poner, ocurre por cambio brusco de dirección. Por supuesto, en un tendón debilitado. Cambio brusco de dirección. Dolor, signo de la pedrada. Disfunción, signo de Thompson, o sea, Thompson positivo. ¿Qué significa Thompson positivo? Es esta prueba de acá, que están viendo. Normalmente cuando el tendón está en buen estado, ustedes generan una manipulación, estimulan la zona de la pantorrilla y ven cómo el pie hace flexión plantar, se flexiona hacia la planta. Pero cuando está roto el tendón,
por más que le hagan lo que le hagan al músculo, como está roto el tendón, el pie no se va a movilizar. Eso es un Thompson positivo. La imposibilidad para la flexión plantar del pie. Y la deformación. D de dolor, disfunción y deformación, la triple D. La deformación que se conoce como signo del hachazo. O sea, es como cuando se rompe, vean la imagen de la derecha, se forma un hundimiento en la zona rota. Se le llama hachazo tendinoso, hachazo supracalcáneo, el nombre que le vayan a poner, signo del hachazo, la deformación. Lo más importante acá en el tratamiento de la ruptura del tendón de Aquiles es la inmovilización del miembro inferior con yeso. Seguramente se va a tener que operar para recuperar la integridad, sobre todo si es una ruptura total. A veces no, pero lo importante siempre va a ser inmovilizar. ¿Ok?